Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí delante de ustedes para una vez más compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y bueno, es mi privilegio siempre poder preparar de lunes a viernes un devocional práctico que le ayude a usted a enfocar su vida espiritual y que le pueda llevar precisamente a crecer en el Señor para ser más como Él. Hemos estado en el Evangelio de Lucas capítulo 2 y quisiera compartir por lo menos en dos partes, en el versículo 7, dos verdades que quiero dividir para estos dos devocionales. Quiero que lean conmigo por favor Lucas capítulo 2 versículo 7 y quiero que vean lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Dice así: y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero que piensen por favor en esta declaración que el escritor Lucas, el médico amable, sea precisamente quien nos guíe con su Espíritu Santo diciéndonos cómo no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice esta meditación, este devocional, y permite, Señor, que esta verdad podamos conservarla en el día de hoy para que nos lleve a meditar en cómo no había lugar para ellos en el mesón. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Estaba leyendo este versículo 7 y la verdad es que ni siquiera puedo encontrar las palabras suficientes o adecuadas para describir tanta emotividad que debería de desarrollar la lectura de este versículo. Viene a mi mente ese famoso himno que dice: tú dejaste tu trono y tu gloria por mí para venir a nacer en Belén. Y creo que la emoción que nos debería de conducir a la relación mejor con el Señor viene de saber, como decía en el devocional anterior, de que estuvo dispuesto a nacer en un lugar, en un pesebre, en un establo, porque estuvo dispuesto a experimentar tal humillación que a nosotros nos debería de conducir a la emoción de querer rendir nuestras vidas al servicio y a la dedicación de bendecir a otros en nuestras vidas. Leer estas porciones de la Biblia creo que nos deberían de mezclar en nosotros como creyentes un sentimiento de tristeza, pero también un sentimiento de gozo, de alegría y de gratitud, porque el Rey de Gloria ahora es Rey en mi corazón y en mi vida y en la vida de usted. Y obviamente vemos precisamente cómo una mujer como María, al llegar a ese mesón y en tratar de encontrar un lugar donde, obviamente, siendo una mujer embarazada, debería de haber sido tratada con cierto grado de consideración y de cuidado, pero no hubo ese sentir en nadie en el mesón. Ninguno de los trabajadores ahí. Cuando usted lee la parábola del buen samaritano, y la Biblia nos dice que encontraron precisamente a este hombre que había descendido a Jericó y que los ladrones lo encontraron en el camino y lo dejaron medio muerto. Fue un samaritano precisamente que tuvo la compasión por encima del sacerdote y del levita, que le condujo al mesón y pagó por él para que cuidaran de él hasta que él regresara, y que si algo quedaba en deuda, este hombre samaritano hubiera terminado pagando la deuda entera de este hombre que había quedado medio muerto. Primero, nos debería de llevar a nosotros como cristianos en este día la emoción, a la gratitud de que estuvo dispuesto a humillarse, pero también el hecho de que haya sido rechazada en el mesón para encontrar un lugar donde ella estuviera, para que naciera el Salvador. Obviamente
nos lleva a la emoción y a la gratitud, pero también como segunda cosa, dado que el edicto de Augusto César para que fueran empadronados todo el mundo de su tiempo precisamente, había generado precisamente un exceso de ocupación que le condujo a José y a María que se quedaran en ese mesón, a José y María. Pero aún así, hermanos, ese rechazo de los dueños del mesón fue por uh, permiso de Dios, por designio de Dios directo. Algunos historiadores cuando hablan de ese rechazo o de esa ocupación hotelera, como comúnmente hoy en la actualidad le decimos, creen que ese mesón era un tipo de lugar que servía como comedero a los viajeros constantes que regresaban, obviamente para empadronarse por el edicto que Augusto César había lanzado. No encuentro ningún tipo de comentario que diga que hayan sido rechazados de forma radical. Ningún comentarista menciona ningún rechazo radical. Pero lo que sí encuentro yo, detrás de esta declaración que hace el escritor Lucas cuando dice, porque no había lugar para ellos en el mesón, es que probablemente si yo hubiera llegado a ser un dueño de un mesón en ese tiempo, no solamente le hubiera dado el mesón, le hubiera dado el mejor lugar para nacer a nuestro Señor Jesús. Y obviamente es fácil decir con nosotros con palabras que le hubiéramos dado lo mejor en nuestra casa si Él hubiera llegado a querer nacer ahí, pero nada más al pensar en cómo tratamos con tanto desdén nuestra vida cristiana, nos debería de avergonzar el hecho de que muchas veces en nuestra vida cristiana el Señor Jesús no tiene la cabida como ocurrió en el mesón para que tuviera que nacer en el pesebre. No hay cabida para el Señor en nuestra vida como para que Él sea honrado y glorificado en nosotros. Obviamente, yo no sé si los dueños tenían la compasión para entender que estaban tratando con un hombre, con una mujer en embarazo, pero ellos como dueños, si hubieran querido, hubieran podido hacerlo lo necesariamente y hasta lo imposible para permitir que naciera ahí el Mesías, porque ni siquiera entendían que la mujer que había llegado junto con José estaba cargando en su vientre al creador del universo. En la actualidad, parece que al pensar en este asunto de que el Señor Jesús no haya tenido lugar en el mesón, hay tantos de nosotros que podemos decir que el dominio del temor reverente al Señor en nuestra vida es menor al temor reverente que le tenemos, pareciera ser, que a esta pandemia. Obviamente yo no pretendo ser un crítico de aquellos que nos cuidamos, porque yo me cuido y cuido a mi familia, pero pareciera ser que ese temor a la pandemia es mayor que al temor reverente que deberíamos de tenerle al Dios que nos salvó y nos rescató en nuestra vida cristiana. Creo que antes los padres, en cierta ignorancia y con cierto desconocimiento de la escritura, cuando alguien hacía algo malo, cuando hablábamos del temor reverente, nuestros padres nos decían, te va a castigar el Señor. Y a veces uno duraba el día entero con ese cargo de conciencia diciendo, me va a caer un rayo o me va a caer una piedra gigante que me va a terminar matando por el daño tan horrible que yo causé. Pero a veces uno hasta ni podía dormir en realidad porque había cierto grado de sensibilidad a esas palabras tan profundas que las generaciones pasadas utilizaban con nosotros, hasta sin conocer al Señor. Pero hoy en día hay tantos que hemos perdido esa sensibilidad, como tal vez la habían perdido los dueños del mesón,
que creo que nuestra sensibilidad con relación a las cosas que competen a todo nuestro entorno espiritual, se ha perdido esa sensibilidad por querer honrar y glorificar y vivir para el Dios que nos salvó. Cuando la Biblia nos dice que no había lugar para ellos en el mesón, esa declaración, hermanos amados, arroja la triste realidad, hermanos, y la triste condición actual de muchos creyentes que el Dios de los cielos los salvó o nos salvó y nos perdonó y nos dio la vida eterna y nos ha comprado con sangre preciosa en nuestra vida. Pero pareciera ser que el Señor no tiene cabida en nuestras decisiones, por sencillas que parezcan, porque estamos tan ocupados por el hecho de que, como ocurrió con los dueños del mesón, que estaban a tope con la ocupación hotelera de su lugar, que ocupaban como mesón, que rechazaron a José y a María para que tuvieran que ir a un pesebre para que naciera nuestro Salvador. Pareciera ser que hoy en la actualidad el Señor Jesús no tiene toda la cabida necesaria en nuestra vida para que Él nos controle y nos dicte nosotros lo que debemos de hacer, porque creo que por los muchos y los tantos beneficios que hemos recibido deberían de estar por encima de las cosas que estamos viviendo en la actualidad. No debería de dominarnos más el temor a la situación actual que el temor al Señor en nuestra vida, hermanos. Obviamente, permítame especular de este evento que acabamos de leer en Lucas 2:7, cuando dice que no había lugar para ellos en el mesón. Y piense, por favor, José llegando ahí al pesebre, al mesón, perdón. Disculpen, buenas tardes, ¿hay una habitación que me puedan rentar a mí, por favor? Y el dueño tal vez respondiendo, no hay. La ocupación está llena. Con cierto sentido de pesar, puedo yo pensar en José diciéndole al dueño, pero Señor, tengo a mi mujer en embarazo y está a punto de dar a luz, ¿no tendría un espacio para rentar? Y él contestando, probablemente no hay lugar en este mesón más. Le he dicho que está lleno. Y obviamente yo puedo pensar que fue un buen año para ellos al haber tenido una ocupación hotelera a tope, pero creo que el hecho de que haya respondido probablemente a José diciéndole que ya no había más lugar para ellos en el mesón y que no había más lugar para que él estuviera ahí, sin darse cuenta, a quien no le estaban dando cabida era al Señor del cielo y al Creador de la tierra. Nos olvidamos que el Salmo 24:1 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En este 2020, hermanos, ha sido un año, como dirían en Colombia, un año de locos, un año histórico, un año de crisis en todo el sentido de la palabra, porque no solamente nos han pedido que nos quedemos en casa y se entiende, no solamente nos han pedido que usemos mascarilla y se entiende, no solamente se entiende que debemos estarnos lavando las manos con agua y con jabón, como le dirían a Pinocho, ¿verdad? Ping-pong, perdón, en realidad. Y obviamente ha sido tan increíblemente diferente este año para todos los que nos ha tocado vivir en esta generación. Pero no es la pandemia quien debería de ocupar el centro de nuestras conversaciones ni de nuestra vida. Quien debería de encontrar un lugar en nuestro corazón, no para salvación, sino para que Él nos gobierne como Señor, debería de ser nuestro Salvador. El hecho de que no había lugar para Jesús en el mesón nos debería de motivar a pensar en este devocional, en esta actualidad que nos ha tocado vivir. Es cierto, está compleja la situación,
Pero ¿hay lugar para el Señor en nuestra vida? ¿O estamos actuando como ese dueño del mesón que dijo, no tenemos lugar donde tú puedas quedarte? Está la ocupación a tope. Porque pareciera que aún con todo lo que estamos viviendo, son tantos los afanes y batallas que estamos experimentando que pareciera ser que el Señor Jesús no tiene cabida a totalidad de nuestra vida como debería de tenerla. Quiero que mediten este devocional en esto. ¿El Señor tiene cabida en su vida? ¿Ocupa Él el primer lugar en usted? ¿Me he vuelto más sensible yo en esta etapa a su voluntad o sigo anteponiendo mi voluntad y mis deseos? ¿O me he terminado alejando más de Él yo? ¿O me he acercado más a Él en esta etapa de pandemia? Porque pareciera ser que en esta etapa de pandemia, que ha sido para muchos una buena excusa para olvidarnos que Él sigue siendo el Rey y Señor de nuestras vidas y que debe de haber un lugar en nuestra vida para Él y no como el dueño del mesonero. Que haya un lugar para usted y para mí en nuestra vida para el Señor, porque Él lo merece. Merece lo mejor de nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este devocional. Bendice a tu pueblo que está escuchando este devocional, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un precioso día.